Y la depresión infantil es una enfermedad transitoria. Bueno, tenemos que dentro de la epidemiología del 15 al 30% de los adolescentes tienen algún trastorno mental. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser hasta el 30% de los adolescentes que tengan un diagnóstico de o un trastorno del afecto o un trastorno de la conducta, y de este 30%, 9% de los adolescentes pueden tener un trastorno del estado del ánimo, como la depresión. Y además puede llegar a tener otro trastorno más del 40 al 90% de los adolescentes y que sean más de dos trastornos del 20 al 50%. Es decir, que la salud mental de los niños y los adolescentes es igual de importante que la salud física y que no deberíamos como dejar las cosas aparte. Tenemos que del 2 al 5% de los niños tiene diagnóstico de trastorno depresivo, del 4 al 8% de los adolescentes y al final de la adolescencia hasta el 25%. Y la recurrencia es entre el 40 y el 72% en niños y del 30 al 70% en adolescentes. Es decir, que la primera vez que se les dio un diagnóstico de un episodio depresivo o un trastorno depresivo, va a ser muy frecuente o casi siempre va a tener otro episodio o va a continuar con este diagnóstico en la adultez. La proporción de hombres a mujeres es de 3 a 1, 3 mujeres por cada hombre que tiene un diagnóstico de trastorno depresivo. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que este primer episodio depresivo o este diagnóstico de trastorno depresivo en la adolescencia o en la niñez puede ser el primer episodio de un trastorno bipolar hasta en el 10 al 20%. Y los niños, por tener una farmacodinamia y farmacocinética y todas estas cosas diferentes entonces van a tener mayor riesgo de viraje a manía que los adultos. Es decir, que hay que tener un poquito más de cuidado al usar antidepresivos porque pueden irse para el otro lado. Porque es más frecuente que en las mujeres y en la pubertad hayan trastornos depresivos. Bueno, hay muchos cambios que se dan durante la pubertad. Algunos de ellos son lo que llamamos la poda neuronal, que son cambios en los circuitos neurales prefrontales y límbico, que son los que controlan más que todo las emociones. Hay una mayor reactividad de la amígdala ante los estímulos emocionales negativos. Hay incremento de los niveles de estradiol y testosterona. Sabemos que todo lo que tenga que ver con cambios hormonales puede generar cambios en el estado de ánimo. Hay un inicio del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Y hay cambio de los roles de los niños cuando empiezan a ser adolescentes. Intentan distanciarse de lo que han aprendido con los roles paternos o con sus figuras de autoridad, buscan tener sus propios límites o sus reglas, entonces empiezan a cambiar sus horas de sueño y toda persona que no duerma adecuadamente o duerma menos de lo que debería dormir, pues siempre puede tener como el mayor riesgo de un trastorno del afecto. Los conflictos interpersonales al querer hacer como esta separación de las figuras de autoridad y estos nuevos roles que están asumiendo, no ser ya un niño, pero tampoco ser por completo un adulto. Y hay mayores niveles de ansiedad en las mujeres que en los hombres. Entonces, pues ya ahí tenemos como el por qué aumenta tanto en la adolescencia. Hay unos factores de riesgo que hay que tener en cuenta, realmente son muchísimos. Hay unos factores genéticos del 40 al 65% de heredabilidad, es decir, que es de 2 a 4 veces más frecuente tener un diagnóstico de un trastorno depresivo en la adolescencia o en la niñez cuando se tiene un pariente de primer grado con un diagnóstico de trastorno del afecto. También hay unos factores cognitivos donde ya son propios de cada uno de los individuos, donde es como el autoconcepto, la manera de percibirse, las características de la personalidad que se ha ido construyendo o del carácter, más la pobre tolerancia a la frustración, que pueden generar que sea más fácil desarrollar un trastorno depresivo.
También hay unos factores emocionales, como por ejemplo, la depresión se asocia mucho a la ansiedad. Así sean diferentes, dos diagnósticos diferentes, tienen muchos mecanismos parecidos y pueden estar al mismo tiempo. Además, hay dentro de los factores emocionales una dificultad para inhibir las emociones. Cuando se es niño o se es adolescente, todavía no se tiene el concepto completo de qué es una emoción, cómo se maneja, qué es lo que estoy percibiendo. Entonces es un poco más difícil saber cómo comportarse o llevarlas. Y hay unos factores familiares y ambientales que son, por ejemplo, la disfunción familiar o las distorsiones parentales, es decir, que hayan unos padres eh, que tienen una visión pesimista de las cosas, que todo el tiempo hay como una desesperanza en el discurso de ellos. También, por ejemplo, está el maltrato, que sea físico, verbal, el trauma por un abuso sexual o por cualquier otra circunstancia traumática, y el bullying o matoneo, que se ve asociado a casi todas las patologías mentales. También hay unos factores neuroendocrinos. Dentro de estos factores neuroendocrinos está el aumento de los niveles de cortisol, los estados proinflamatorios, los bajos niveles de serotonina, la anomalía en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, por ejemplo, cuando hay una función tiroidea anormal. También hay factores asociados como enfermedades médicas, principalmente del sistema nervioso central o enfermedades médicas crónicas, pero es más que todo por el hecho que causan como desesperanza, que los niños no vean cosas positivas constantemente, que siempre sea como esta dificultad de tener que ir al médico, de tener que estar haciendo cosas que no son placenteras, de las hospitalizaciones, de los medicamentos, algunos tratamientos de enfermedades crónicas o algunos medicamentos muy usados, por ejemplo, esteroides o los anticonvulsivantes o los mismos anticonceptivos orales, al cambiar como todo este equilibrio, pueden generar también trastornos depresivos o síntomas depresivos. Y como vimos ahora, pues el patrón de sueño, más que todo el insomnio, puede ser un factor desencadenante. Pero así como hay factores de riesgo, también tienen que haber factores protectores o factores que nos ayuden a que esto no se dé o se dé menos, que nos puedan ayudar a mejorar la situación. Y van desde los factores que son propios del individuo a unos factores que ya son parte de un sistema. Por ejemplo, los propios del individuo son el haber desarrollado un apego seguro con las figuras parentales o más que todo con la madre. Un adecuado funcionamiento familiar, que ya es un factor externo, pero pues que influye también. Eh, o, por ejemplo, la buena socialización, que sea un niño que tenga buena empatía, que pueda hacer amigos o que tenga personas como significativas alrededor. Y una red de apoyo escolar, comunitaria, porque si bien a veces las figuras de autoridad o las parentales o las más cercanas puede que no sean una red tan significativa, estas otras estas otras zonas o partes del sistema van a ayudar a mantener o mejorar la situación. Ahora sí vamos a hablar sobre el diagnóstico de depresión. Y para hablar sobre esto, según el DSM-5, que es el manual pues, por el que nos regimos ahora para dar diagnósticos dentro de la salud mental, tenemos 3 diagnósticos posibles. El trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, que este solamente se da en niños, el trastorno de depresión o de depresivo mayor, y el trastorno depresivo persistente o crónico, que ahora se unió y también puede ser distimia, ¿sí? Antes se separaban, ahora es el mismo diagnóstico. Para hablar de trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, tenemos que tener accesos de cólera graves, es decir, rabietas, berrinches, que son intensos y que duran más de lo que deberían durar o podrían durar y son desproporcionados a la situación. Es decir, que ante estímulos que pensamos que no deberían desencadenar una rabieta o un berrinche, pues lo van a desencadenar.
Estos accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo, es decir, un niño que no debería estar haciendo berrinches o rabietas, digamos 10 años, esté teniéndolos. Accesos de cólera 3 o más veces por semana. O sea, no es que hizo berrinche una vez a la semana por un mes y luego no volvió a pasar. No, tiene que ser de 3 o más veces por semana. Un estado de ánimo entre los accesos que sea persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y que sea observable no solamente por una persona significativa alrededor de el ambiente del niño, sino varias, padres, maestros, compañeros, vecinos. Esto debe durar de 12 a más meses y si hay periodos en los que no hayan síntomas, estos no deben durar más de 3 meses. Y estos accesos de cólera deben estar en 2 o más de los contextos, casa, escuela, compañeros, no solamente en la casa, porque hay niños que, por ejemplo, en la casa son muy mal portados y por fuera, en otros ambientes, no. Entonces hay que tener en cuenta es que es disfuncional, pero en varios ambientes. Se da solamente en mayores de 6 años. Este sería el único trastorno que tiene como unos rangos de edad. Mayores de 6 años, menores de 10 años. No cumple criterios para manía o hipomanía por más de un día, porque muchos de estos síntomas que hicimos la descripción ahora pueden corresponder a síntomas de manía o hipomanía, pero si esto no dura más de un día, entonces correspondería más a este trastorno. No se explican mejor por otro trastorno mental, no coexiste con trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente o trastorno bipolar. Si tenemos que el niño tiene criterios o cumple criterios para trastorno negativista desafiante y además para este trastorno de disregulación, vamos a dejar nada más el trastorno de la desregulación y no el trastorno negativista desafiante. Y los efectos no se pueden atribuir a otra enfermedad o a sustancias, por ejemplo, medicamentos. Dejando ya a un lado ese diagnóstico, vendría el de trastorno de depresión mayor. Los criterios de este son casi los mismos de los criterios para un adulto. Tiene que cumplir 5 o más por más de 2 semanas y uno de esos criterios tiene que ser 1 o 2 y 1 o 2 es estado de ánimo alterado y el 2 es anedonia y apatía. Entonces, ¿qué pasa con los niños o los adolescentes? Aquí el estado de ánimo puede ser triste, pero es más frecuente que sea irritable. Es decir, que están enojados, hiperreactivos ante cualquier estímulo, cualquier cosa los enoja. Entonces, como que es lo principal que va a cambiar aquí. Pueden haber cambios en el apetito, pero a veces en los niños no se vería como cambios en el apetito, sino fracaso para el aumento del peso esperado. Puede haber insomnio o hipersomnia, tiene que ser casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor, es decir, que están más inquietos los niños o por completo que no se quieren mover, no quieren hacer nada, ya dejaron de hacer lo que estaban haciendo o hacían antes. Como el otro criterio, pues ya como para resumir, malestar clínicamente significativo o deterioro funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que para los niños o los adolescentes empiecen a tener, por ejemplo, baja en el rendimiento escolar, dejen de hacer las actividades extracurriculares que hacían, y pues realmente esto ya no es lo que normalmente hacen y por eso es un deterioro funcional y es significativo. No se debe atribuir a otros efectos fisiológicos de una sustancia o de otras enfermedades. No se da en contexto de una pérdida significativa, es decir, no es en contexto de un duelo. Si bien los duelos pueden cursar con síntomas depresivos y luego, si no se hace un buen afrontamiento, como que se lleva bien el duelo, puede llegar a desarrollarse un trastorno depresivo. Está concomitante con la pérdida, es muy probable que estos síntomas sean por la pérdida y sea un duelo y hay que buscar otras alternativas de manejo, no necesariamente las que se dan para un trastorno depresivo. No se explica mejor por otro trastorno mental y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco.
Finalmente vendría el trastorno depresivo persistente, que acuérdense que es el crónico y que también va resumido aquí la distimia. Ese estado de ánimo triste o irritable durante la mayor parte del día, presente mínimo por un año completo. Y durante este año, lo máximo que puede tener sin síntomas es de 2 meses. ¿Ok? La presencia durante la depresión de dos o más de los siguientes, que son lo del sueño, del apetito, la energía, la baja autoestima, la falta de concentración y sentimientos de desesperanza. Es súper importante y yo insisto muchísimo con esto, no se explica mejor por otro trastorno mental, nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, el malestar es significativo y hay un deterioro funcional y no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que estos síntomas se presentan como solos, ¿sí? No se ve nada físicamente o no hay un síntoma físico claro, pero esto es lo primero que se encuentra, entonces se dice, no, simplemente es un trastorno mental y se deja de estudiar y pues terminamos haciendo pues lo que no es, porque debemos tratar la afección primero para ver si era solamente un trastorno del afecto o era que eran síntomas de otra enfermedad. Dentro de los diagnósticos de depresión se deben tener siempre unos especificadores y los especificadores van a depender de qué. Por ejemplo, si es leve, moderado, grave, nos va a depender de la disfuncionalidad que esté causando, del número de síntomas y de algunos otros especificadores. Por ejemplo, siempre que hayan síntomas psicóticos o que hayan pensamientos suicidas, ideas suicidas o intentos de suicidio, ya iría en grave. ¿Para qué nos sirve clasificarlo en leve, moderado, grave? Para darle también manejo, porque normalmente a todo el que se deja como leve no se le debe dar medicamento, moderado y grave se debe evaluar el uso de farmacoterapia. En remisión es más que todo cuando hablamos del persistente, porque puede estar en una etapa en la que ya han disminuido los síntomas porque está en tratamiento, pero todavía no está por completamente, pues, no ha mejorado por completo los síntomas. Pueden tener síntomas de ansiedad, se deben diferenciar si es un trastorno depresivo con síntomas ansiosos o es simplemente un trastorno de ansiedad. Si es mixto, que es como que parece que son síntomas de estar como muy enérgico, pareciera como una hipomanía, pero realmente son síntomas depresivos. Esto es como más complicado, se hila mucho más fino en esta situación, pero pues es como ver qué es lo que está pasando alrededor para saber si es mixto. Atípico es cuando hay persomnia, hiperfagia y reactividad del estado de ánimo, o sea, es todo lo contrario a lo que normalmente encontraríamos, y psicótico pues sí tiene delirios o alucinaciones asociadas. Aquí esto es como un cuadrito para resumir dentro de las diferentes etapas de niños adolescentes cómo se vería principalmente la depresión. Entonces, en menores de 7 años, irritabilidad o ansiedad, rabietas, llanto inmotivado. Quejas somáticas es una de de los principales síntomas. Y estas quejas son cefalea o dolor abdominal. Son las dos que siempre pueden llegar a estar. Fracaso en alcanzar el peso, como hablábamos ahora, y puede estar concomitante con fobia escolar y trastornos de la eliminación como la encopresis y la enuresis. El tener un diagnóstico de trastorno depresivo en niños menores a 7 años debe estar casi siempre asociado a una carga familiar y a persistencia. Es decir, que si antes de los 7 años se dio diagnóstico de trastorno depresivo, es muy probable que vaya a persistir. En edad prepuberal ya empiezan a verse otras cosas, por ejemplo, agresividad, agitación o inhibición psicomotriz, empieza a verse la baja en el rendimiento escolar y habilidades con problemas de la conducta o comportamentales. Aquí se asocia más que todo a familias disfuncionales, a criminalidad y abuso de sustancias en las familias, a riesgo de trastorno del afecto a futuro. Aquí ya no hablamos solamente de la depresión, sino que puede ser el trastorno bipolar, por ejemplo.
Y en adolescencia van más las conductas negativistas, disociales, de autorriesgo, donde empezamos a ver que no hacen caso, que empiezan a escaparse, a irse de casa, a no ir a clases, empieza el consumo de alcohol y otras sustancias, aislamiento y descuido del autocuidado. Como hablamos ahorita, se debe tener en cuenta siempre los diagnósticos diferenciales. Hablamos sobre, puede haber, por ejemplo, el uso de tóxicos, alcohol, cocaína, opioides, anfetaminas o cannabis, fármacos como los glucocorticoides, los anticonvulsivantes, los neurolépticos también van ahí, los estimulantes y los anticonceptivos orales y enfermedades médicas, por ejemplo, anemia, hipotiroidismo, los síndromes postcontusionales, la epilepsia, tumores del sistema nervioso central, déficit de vitamina B12, déficit de vitamina D, que siempre es importante chequear, y autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, infecciosos, mononucleosis, VIH y hepatitis. Así que es supremamente importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Para el tratamiento vamos a tener que, si es leve, sería solamente con psicoterapia y es importante involucrar a la red de apoyo. Los padres muchas veces no se involucran dentro del proceso, creen que simplemente con llevarlo a psicoterapia o con iniciar el medicamento todo va a cambiar, pero es importante explicarles, instruirles que realmente ellos también deben hacer ciertos cambios. Entonces, pues lo primero en leve sería la psicoterapia, que la principal es la terapia cognitivo-comportamental, al menos 9 sesiones de 8 a 12 semanas, o sea, por lo menos una semanal. O la terapia interpersonal. Y cuando ya es necesario inicio de medicamentos, es moderado a severo, se inicia fluoxetina, que es el único antidepresivo que tiene pues como todas las indicaciones, según la FDA, según como todos los VADEMECUM, todo, la fluoxetina. Y si no hay mejoría de 4 a 8 semanas, se puede cambiar por otro inhibidor de la recaptura de serotonina, teniendo en cuenta que la paroxetina es como el que realmente no se debería usar. Y que si lo encontraron, lo captaron en la consulta de medicina general o en la consulta de pediatría o en crecimiento y desarrollo, donde lo hayan captado, es importante mandarlo a valoración por psiquiatría infantil o personal de salud mental. Teniendo en cuenta que todos los medicamentos tienen efectos adversos, los efectos adversos de los antidepresivos en los niños pueden ser sueños vívidos, insomnio, náuseas, dolor abdominal, agitación, agresividad, acaticia, ansiedad, cefalea. Es mucho más frecuente que pasen en los niños la acaticia, la ansiedad, la agresividad y la agitación. Si bien los inhibidores de la recaptura de serotonina son medicamentos que se usan a veces para bajarle la agresividad o la irritabilidad a los niños, a veces pueden hacer el efecto contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la black box que tienen todos los antidepresivos, más que todos los inhibidores de la recaptura, que es el riesgo suicida que se ve que puede llegar a aumentar dentro de las primeras 4 semanas de tratamiento. Entonces, si es un trastorno depresivo y hay riesgo suicida, pues el control debe ser muy estricto y los padres tienen que estar encima del niño prácticamente. No sé si todas las, como las 5 como afirmaciones que teníamos al principio quedaron pues como que con respuesta, si no, ahorita las chequeamos al final de la presentación o si quieren lo dividimos y ahorita hacemos las de depresión y luego las de ansiedad. Ustedes me dirán. Bueno, creo que entonces seguimos con ansiedad. Bueno, la ansiedad, pues como introducción, tenemos que tener en cuenta que es una reacción cognitiva, emocional, fisiológica, normal ante una amenaza real o imaginaria. Es decir, que la ansiedad como tal, como reacción, es algo que le puede pasar a cualquiera. Es un estado mental que se caracteriza por inquietud, excitación o inseguridad muchas veces. Pero cuando causa un malestar psíquico e interfiere con la funcionalidad,
Esto en todos los trastornos mentales es así. Si hay interferencia de los síntomas con la funcionalidad, es porque realmente es un trastorno mental y hay que darle manejo. O hacerle cambio de manejo si ya viene en manejo. Es así que si hay el malestar psíquico y hay interferencia de la funcionalidad, es un trastorno y aquí ya vendría a ser un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad es el trastorno mental más común en los niños. La prevalencia puede ser del 25% al 32%. Hay deterioro en la calidad de vida y se asocia a depresión, vimos ahorita. Para hablar de trastorno de ansiedad debemos separarlo por el diagnóstico exacto, si es ansiedad por separación, si es agorafobia, si es pánico, si es ansiedad generalizada, si es una fobia específica, si es una ansiedad social o si es mutismo selectivo. Ya vamos a ver cuáles son los criterios, cómo entrarían aquí los niños, pero en general la prevalencia puede ir dentro de todos los trastornos de ansiedad desde el 0.7%, que es el que menos hay, que es el mutismo selectivo, hasta un 20% en las fobias específicas. Y la resolución de estos puede ir desde el 79% en la ansiedad por separación, es decir, que la ansiedad por separación es algo que se da y en la mayoría de los casos se va a quitar. Pero hay otros que no tienen como esta resolución, como por ejemplo el trastorno de pánico y la fobia específica, porque la resolución es muy poca, puede ser el del 18%. Hay que tener en cuenta que los trastornos de ansiedad o un diagnóstico de un trastorno de ansiedad no excluye un diagnóstico de otro trastorno de ansiedad. Pueden haber 2 al tiempo o 3 al tiempo y además también hay otros trastornos que pueden estar al tiempo. Al igual que con la depresión, por ejemplo, el trastorno opositor desafiante, el TDAH, el trastorno por uso de sustancias, que son como de los más comunes que van a tener otros trastornos asociados. Y más que todo, como por ejemplo la ansiedad generalizada y la ansiedad social, tienen otro trastorno de ansiedad asociado. Dentro de los factores de riesgo, hay varios que se repiten con los factores de riesgo de la depresión, como dijimos ahora, comparten factores de riesgo, comparten fisiopatología en muchas cosas. En este caso de los factores genéticos tenemos una heredabilidad del 20 al 50%, es menor que en ansiedad, en depresión. En los factores de riesgo familiares tenemos padres ansiosos, sobreprotectores y controladores, ya vamos a ver por qué. Duelos tempranos, pérdidas parentales, el apego inseguro y el apego ambivalente van a generar como esta mayor reactividad a la ansiedad. Factores ambientales, el abuso físico, el abuso sexual, estresores tempranos, trauma, bullying otra vez, en medicamentos nuevamente esteroides, pero en este caso también están los inhibidores de la recaptura de serotonina, como vemos ahora, que pueden generar ansiedad. La cafeína, la marihuana, la cocaína, los metales pesados y los organofosforados pueden generar ansiedad. También están otra vez los niveles elevados de cortisol, una mayor reactividad de la amígdala. En este caso hay menores niveles de oxitocina, que es como lo que nos ayuda a sentirnos bien o de esta sensación de bienestar. También hay niños que traen unos factores que ya son como muy individuales, característicos de ellos por la construcción de la personalidad o del carácter, que es una evitación de nuevas experiencias dentro de los primeros años, y las enfermedades médicas, como lo vimos con depresión, que es exactamente por lo mismo, la desesperanza, toda esta situación como de estímulos negativos repetidos. Entonces, ¿por qué se da la ansiedad en niños o cómo hemos visto que se construye esto? Es porque aprenden a temer estímulos a partir de estímulos verbales de otros que hablan sobre el peligro de esto. Entonces es cuando dicen, no, es que acercarse a la ventana, te caes, te golpees desde el sexto piso, te puedes matar, o si pones, pues no sé, el tenedor en el enchufe, te pasa electricidad, o sea, cosas como que hayan escuchado de otros. Aprender indirectamente a través de las observaciones del malestar en otros por ciertos estímulos. Por ejemplo, si en la casa está la mamá, papá que le tiene miedo a las arañas, a las cucarachas, y cada vez que ve uno de estos animalitos, entonces grita y llora, patalea, empieza con un ataque de ansiedad, pues esto también lo ven y sienten que esto es un estímulo negativo y deben aprenderlo de esta manera.
o aprenden por su propia experiencia traumática. Entonces es el niño que mete la mano en la candela, se quema y se da cuenta que, ah, sí, esto no debía haberlo hecho y es una experiencia traumática. Esto todo se da por el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Creo que es como importante que hagamos un mini repaso del condicionamiento clásico pavloviano, un estímulo neutro que se aparea con un estímulo aversivo repetidamente hasta que el estímulo neutro se vuelve un estímulo aversivo, y condicionamiento operante ya es como de escogencia, de yo escogí, esto me pareció placentero y ya va más que todo por el circuito de recompensa y castigo. Dentro de los diagnósticos, entonces, tenemos que tener en cuenta que están estos 7 diagnósticos de los diferentes trastornos de ansiedad con sus diferentes prevalencias. Dentro del trastorno de ansiedad por separación se da más que todo en niños de 7 a 8 años. La temporalidad es mayor a 4 semanas y debe ser miedo o ansiedad excesiva e inapropiado para el nivel de desarrollo, y debe ser, pues más que todo, al separarse o pensar en que se pueden llegar a separar de personas significativas o por las que sienten apego. Puede ser cuando se prevé o se vive una separación, cuando, con preocupación por una posible pérdida, con preocupación por la posibilidad de separarse de estas personas, resistencia o rechazo a salir de la casa, miedo entonces a separarse de las personas significativas, miedo o resistencia a estar solo, resistencia o rechazo a dormir fuera de casa o solo, pesadillas, quejas somáticas o quejas repetidas de síntomas físicos, cuando se prevé la separación. En este caso es como muy asociado. Entonces el niño empieza a quejarse de dolor, de fiebre, de algún síntoma, solamente cuando se piensa o se dice o se le insinúa que va a tener una separación de estas figuras. Debe generar deterioro funcional y no se explica por otro trastorno mental. El mutismo selectivo, como vimos, que es el que menos se da, pero es también muy importante porque a veces se puede llegar a confundir con trastornos de la comunicación. Por ejemplo, problemas en la fluidez verbal, el tartamudeo, que pueden iniciar en la infancia. Pero entonces es importante tener en cuenta si es por un problema de la comunicación, un trastorno de la comunicación, o si está asociado a alguna otra cosa, por ejemplo, solamente es mutismo selectivo o tiene que ver con un trastorno del espectro autista o esquizofrenia. Siempre debe haber fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en la que existe expectativa por hablar, por ejemplo en el colegio, a pesar de hacerlo en otras situaciones. Indiferencia en hay interferencia en los logros educativos o en la comunicación social, y este debe estar por más de un mes y no debe ser el primer mes de ir al colegio, porque el primer mes es de adaptación. No se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario. A veces entonces cuando tienes un trastorno de la comunicación, pues realmente es que no se sienten cómodos y no sería mutismo selectivo. Las fobias específicas es aquí cuando vamos a decir que le tienen miedo a una cosa o una situación, a algo muy puntual. El miedo a los caballos, el miedo a las cucarachas, el miedo a las arañas. Entonces hay miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Se da más que todo entre los 6 y 7 años y se puede expresar este miedo o ansiedad porque en esta edad todavía ellos no tienen la capacidad de nombrar por completo las emociones. Para ellos es como que me siento incómodo, pero yo realmente no sé qué es esto. Entonces es muy importante promover que los niños aprendan a nombrar sus emociones. Cuando no lo saben hacer, muchas veces se ve con llanto, rabietas, parálisis o se aferran a estas figuras como de seguridad o de apego. La mamá, la típica que dicen que el niño está pegado a la falda de la mamá, pues claro, es como algo que le genera seguridad y en una situación que le genera mucha incomodidad. El objeto de la situación casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. El objeto de la situación se evita o se resiste activamente, se evita verlo. Por ejemplo, a los niños les pasa con los payasos, como que en una fiesta llega el payaso y el niño se esconde. El miedo o ansiedad es desproporcionado al peligro real. Hay una evitación persistente de
pues como el estímulo, que debe ir de 6 o más meses, y el miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo o deterioro funcional, y no se explica por otro trastorno mental. Luego vendría el trastorno de ansiedad social. Este ya se da no en niños, sino ya como en edad prepuberal, más que todo llegando a la adolescencia, 11 a 13 años, y genera miedo o ansiedad intensa en uno o más de las situaciones sociales, y deben tener en cuenta que puede ser con pares o con adultos, o sea, con otros niños o con adultos. Miedo de actuar de cierta manera que se valore como negativa, o sea, que se sientan humillados, que sientan vergüenza o rechazo por otros. Las situaciones sociales, es decir, hablar con otros, salir a la calle, tener contacto con otras personas, pueden provocar miedo o ansiedad, y esto entonces se evita o se resiste, y son desproporcionados a la amenaza real. Tienen que tener esto muy en cuenta porque a veces se dan estos síntomas de ansiedad, realmente el miedo es a una situación bastante grave o un estímulo importante. Si el estímulo es un estímulo pequeño que realmente podría parecer inofensivo, pues entonces realmente es desproporcionado. Debe durar de 6 o más meses, deterioro significativo, malestar significativo y deterioro funcional, no se atribuye a otras enfermedades o al uso de sustancias o a cualquier tipo de sustancia o enfermedad. Bueno, tenemos luego el trastorno de pánico, que son los ataques de pánico, que son recurrentes. Estos son de aparición súbita, que alcanzan su máxima expresión en minutos y se producen, por ejemplo, palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor o molestia en el tórax, náuseas, malestar abdominal, sensación de mareo, o sea, son un sinfín de síntomas como desrealización o despersonalización, que sientan que no están ahí, que no son ellos, que esa situación no la están viviendo. Miedo a perder el control o de volverse loco cuando algo les genera este ataque de pánico. Bueno, debe tener 4 o más de las que están ahí. Al menos uno de los ataques le ha seguido un mes o más de inquietud o preocupación continua acerca de que le dé nuevamente un ataque o de las consecuencias. Un cambio significativo de mala adaptación. Por ejemplo, evitar estar en contacto con estos estímulos. Y como siempre tenemos que tener que no se atribuye a otra sustancia, a otra afección médica o a un trastorno mental. Esto ya va más que todo cuando los niños pueden verbalizar qué es lo que están sintiendo. Si esto no lo logran decir los niños, pues realmente las personas que están alrededor pueden evidenciar algunas de estas cosas. Por ejemplo, que el niño se queda paralizado, que empieza a sudar, que se pone como inquieto, que como que ven que le falta el aire o que refiere como que le duele, pero no sabe expresar muy bien, pues ahí vendría eso. A los niños también les puede dar agorafobia, sí, eso también puede llegar a pasar, y todos lo asocian más que todo como al miedo a salir a la calle, pero esto no solamente requiere como esto, sino que es miedo o ansiedad intensa acerca, por ejemplo, de uso de transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados. Ahí vendría como todo lo contrario, porque si no quieren salir a la calle, entonces, ¿por qué? No, serían espacios cerrados que parecería como claustrofobia, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. Muchas veces como que compensan este miedo estando completamente pegados o adheridos a otra persona que sería como quien le ayuda a calmar esta ansiedad. Evitan estas situaciones porque sienten que podría ser difícil escapar o podría ponerse complicada la situación y no van a disponer de ayuda. Las situaciones provocan miedo o ansiedad. En los niños, acuérdense que pueden ser rabietas, llanto, que no se ve realmente como miedo o ansiedad. Que la situación se evita, que la reacción es desproporcionada al peligro, que debe estar por 6 o más meses, y el malestar significativo, deterioro funcional y que no esté concomitante con otro trastorno. Creo que
todo esto no se lo van a poder grabar como cada uno y cuáles son los criterios, porque pues puede llegar a parecer tedioso, pero lo importante es que tengan en cuenta que sí hay trastornos de ansiedad en los niños, que debe generar un malestar y que en ellos se presenta con estas otras cosas que les estoy mencionando. El trastorno de ansiedad generalizada se da más como en edad prepuberal o puberal, 10 a 12 años. Eh, Genera ansiedad o preocupación excesiva con una anticipación de la situación que se produce más días de los que ha estado ausente, mínimo por 6 meses. Es decir, si un mes tiene 30 días y está ausente 10 días, pero 20 días está la ansiedad, pues ya vamos viendo que son más días malos que días buenos. Es difícil de controlar la preocupación, la ansiedad y la preocupación se asocian a inquietud, sensación de estar atrapados, que se sientan como fatigados, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas del sueño. Los problemas del sueño también están dentro de los trastornos de ansiedad. Malestar significativo, pues lo mismo que hemos visto ahora, y que no haya como otra enfermedad. Siempre se debe ver que no haya un otro diagnóstico diferencial, entonces no lo puse aquí, pero es exactamente la misma tablita que vimos en depresión. Realmente, pues, como sabemos, se unen, pareciera que están como ahí siempre, los dos al tiempo, pero pues pueden estar separados. Nuevamente, el manejo es psicoterapia, que es como lo primero que se debe hacer. Terapia cognitivo-comportamental, esta vez son por lo menos 12 sesiones, o terapia interpersonal. El tratamiento de esto es más largo, pueden ser de 12 a 20 semanas. Y el manejo farmacológico vendría siendo principalmente los inhibidores de la recaptura de serotonina, iniciando con fluoxetina, y como el algoritmo es muy parecido, ¿sí? Teniendo en cuenta que en los niños puede generar mayor ansiedad, acaticia, agresividad y agitación durante las primeras semanas, y puede que esto no vaya a mejorar, entonces hay que hacer cambio farmacológico. No se recomienda de entrada el inicio de benzodiazepinas, a menos de que sea, por ejemplo, un trastorno de pánico, algo como muy puntual, donde se debe usar la benzodiazepina para mejorar estos síntomas como tan incapacitantes de manera aguda y rápida. La idea no es inicio de benzodiazepinas. Y si se inicia benzodiazepinas, siempre tiene que pensarse uno de vida media, más que los de vida media corta o de vida media larga. Entonces, se tiene en cuenta como clonazepam, lorazepam más que todo, clonazepam en gotitas, y el lorazepam pues solamente viene en tabletas, entonces dependiendo ya pues de la equivalencia en el peso. Y esa sería como la bibliografía, por si quieren buscar, mirar como de dónde salió esta información. Eh, y ya, gracias. No sé si ahora sí tengan preguntitas. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta para que por favor la dejen en el chat a partir de este momento, o también pueden pedir la palabra y encender sus micrófonos. Entonces, quedo atento. Bueno, Doc, creo que quedó todo muy claro. Eso parece. Bueno, espero que les sirva muchísimo. Si tienen alguna pregunta o algo más, pues luego me pueden como escribir en correo, y yo les respondo o les mando la bibliografía si quieren. Bueno, Vale, acá hay una pregunta que nos dice si el uso de ok. terapias alternativas para conciliar el sueño de estos pacientes con ansiedad y depresión, ¿cuáles serían? Bueno, no sé si cuando hablan de terapias alternativas estamos hablando como de estas cosas como de, ok, o sea, como el uso de sustancias a base de plantas. Bueno,
Lo primero es que no tenemos evidencia de muchas de estas sustancias. Yo soy de las que normalmente diría como, bueno, pues se podría hacer, pero hay que tener en cuenta esto, no tenemos una evidencia sólida y en los niños es bastante diferente. Entonces, sería importante ir primero con la parte de la higiene del sueño y buscar alternativas no farmacológicas, o sea, no es que sean tomadas. Por ejemplo, eh, es que acaba de llegar otra pregunta y me distraje, qué pena. Por ejemplo, la aromaterapia, el uso de la lavanda es algo que es, pues, como que no tiene la gran evidencia, pero puede llegar a ser algo que genera pues relajación y ayuda a que los niños duerman mejor, pero es mejor como evitar estas cosas tomadas. Además, la gran mayoría de los trastornos del sueño en los niños, y no solamente cuando están asociados a depresión y ansiedad, son por falta de una buena higiene del sueño. Y sabemos que hay otras cosas, por ejemplo, el uso de los inhibidores de la recaptura de serotonina regula muchísimo el circadiano y el sueño. Entonces, pues como que irnos por otras alternativas menos invasivas, como tomar como estas hierbitas. Mm, no sé si respondí la pregunta. Eh, Por aquí veo otras preguntas, no sé si pues las respondemos. Dice que sí pueden existir de manera concomitante los dos trastornos. Sí, puede existir de manera concomitante un trastorno depresivo y un trastorno de ansiedad. Como lo dijimos ahora, son dos cosas que pueden estar juntas. Al principio de la charla de depresión dijimos que es muy frecuente, hasta en un 40-50% pueden estar las dos al tiempo. Eh, ¿Cuál es el tiempo adecuado para diagnosticar? Dependiendo. Como ya vimos, por ejemplo, si es trastorno depresivo, debemos tener en cuenta que son más de 2 semanas con los síntomas hicimos la descripción. Cuando es un trastorno depresivo mayor, cuando es un trastorno depresivo recurrente, tiene que ser más de un año con los síntomas. Y si son los trastornos de ansiedad, deben estar casi todos más de 6 meses. ¿Sí? Con tiempos libres de síntomas que sean menos de un mes, 2 meses, ¿sí? Porque si tienen de los 6 meses, solamente ha tenido 2 meses y han sido como un mes y luego de 4 meses el otro, ahí uno como que empieza a ver que pueden haber otras cosas. Bueno, el término de depresión enmascarada no es algo que nosotros como que lo usemos tan frecuentemente, o pues realmente yo prefiero como ceñirme a estas otras cosas que tienen como más estructura. Y si es una depresión enmascarada que se podría ver como depresión es como mixta, donde pareciera que no, porque se ven muy inquietos, hacen muchas cosas, no duermen, o sea, como si estuvieran más enérgicos. Eh, Total, dentro de los criterios diagnósticos tenemos este otro lado que se ve muy diferente, y el manejo. Claramente, lo primero siempre va a ser terapia y el inicio del medicamento si es necesario, pero pues como inicialmente siempre es como la terapia. ¿Las edades en los trastornos son estrictas y necesarias? No, 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 no. O sea, son como un aproximado, excepto en el trastorno de disregulación, que es como uno de los trastornos depresivos. Ese sí tiene como esas edades súper estrictas, de 6 a 10 años. Dentro del resto es como un aproximado donde más frecuentemente se dan estos diagnósticos, pero no tienen que ser como tan estrictos. Como si tiene más o menos de 11 años, entonces no es un trastorno de ansiedad social. No, 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 no. Eh, ¿Qué posibles repercusiones tendría en la adultez pasar por alto estos episodios depresivos y de ansiedad en la infancia? Como ya vimos, la recurrencia, que haya menor resiliencia, que sea mucho más fácil
su adaptación. Además, vemos que esto genera mucho malestar y pérdida de funcionalidad. Entonces, si su funcionalidad se ve afectada cuando son niños, donde están aprendiendo, donde se están vinculando con el mundo, o cuando son adolescentes, pues aprenden a vincularse diferente con el mundo y van a tener dificultades a largo plazo o va a haber mayor recurrencia de estos trastornos mentales. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones que se les darían a los padres para que reconozcan si son más días los que un paciente presenta sintomatología de ansiedad o depresión? Deben llevar un diario, registro. Realmente, mira, con los papás es lo que más les queda fácil a los papás dentro de la posibilidad. Entonces, si son de estas personas que son muy rigurosas y que pueden llevar un diario o pueden hacer un registro específico, pues es importante hacerlo. Si no, se hace más como en consenso con otras personas de la familia, que estén más en contacto con el niño, o sean un poquito más organizadas, ordenadas con las cosas. Pero sí, llevar un diario es importante. Por ejemplo, en los trastornos del sueño es súper importante hacer un diario. Entonces, pues esto nos puede ayudar bastante. ¿Qué tan común en los países latinos es ver niños menores de 10 años con trastorno depresivo en general? Bueno, siempre tenemos como ese hueco que en Latinoamérica no tenemos grandes estudios, así como los estudios grandes que tenemos en los países de, pues como con mayor, no sé decirlo, como recursos económicos, pero realmente es muy frecuente. Y son cosas que no se hablan. Es muy frecuente como teniendo en cuenta que puede llegar a ser números tal vez un poco más elevados de los que vemos dentro de la epidemiología que vimos aquí, porque tendemos a normalizarlo. Como el mito que veíamos al principio, como de los niños no se deprimen, eso es una etapa normal en el desarrollo, eso se le pasa, ellos son súper resilientes, son maleables, eso no pasa nada, y pues realmente no sería así. Entonces sí hay que tenerlos en cuenta. Eh, y en menores de 10 años, más que todo cuando están todos estos factores de riesgo, es frecuente. ¿Qué factores son determinantes para un buen pronóstico de los pacientes tanto en depresión como en ansiedad? Mira, factores determinantes para un buen pronóstico, primero, la edad de aparición, más que todo en los trastornos depresivos, entre más tardía sea la aparición, como que menos mal pronóstico se puede llegar a tener y que tengan estos factores protectores alrededor, ¿sí? Porque si tenemos un niño que todo su entorno y sus características, como ya de personalidad o del carácter, pues son un factor de riesgo, no va a tener un mejor pronóstico, ¿sí? Entonces es eso, es como que si todo el entorno social está bien y mejora y se le da un buen manejo, casi siempre va a tener un mejor pronóstico. ¿Suelen resolver o deben adaptarse los pacientes para realizar manejo durante toda la vida? Al principio lo vimos, que tiene una tasa de resolución, más que todos los trastornos depresivos, tienen una tasa de resolución que no es despreciable, o sea, pueden recurrir en casi en un 50%, pero también entonces está el otro 50% que nunca más en la vida van a tener que tomar medicamentos. Además, se debe tener en cuenta que esto se puede resolver ahora y que pasen años de acá que vuelvan a tener nuevamente síntomas depresivos. Y pues para manejo durante toda la vida, la verdad, pues a mí me gusta siempre pensar en que no, en que obviamente si hacemos todo bien, esto puede llegar a mejorar y no van a necesitar medicamentos realmente de por vida. Esto no es como una sentencia. Esto no es como usted se deprimió a los 6 años, entonces se va a seguir deprimiendo el resto de su vida, ¿no? Todavía hay cosas que se pueden hacer. Ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Ah, llegó la última, no sé si la podemos responder. Que utiliza anticonceptivos empieza a presentar síntomas de depresión con el hecho de dejar tomarlos. ¿Puede dejar de presentar estos síntomas? Bueno, esta sería como la última que va a responder y creo que es súper importante porque los anticonceptivos, como sabemos, son hormonales y al ser hormonales pueden hacer que cambie muchísimo
este equilibrio en el que ya venía la persona. Entonces no es que se dejó de tomar el anticonceptivo y al día número 2, 3 de haberlo dejado de tomar las cosas van a cambiar. Pueden mejorar porque si hay una asociación entre anticonceptivos y síntomas depresivos, o sea, puede estar por el cambio hormonal, pero pues entonces hay que tener en cuenta esto, como ir viendo si de verdad va mejorando con el tiempo, ¿sí? Porque no necesariamente va a ser inmediato. Ahora sí. Vale, Doc, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Fue una excelente ponencia y estoy absolutamente seguro nos será muy útil para la práctica clínica. Te agradecemos mucho tu disposición y bueno, esta semillita que has sembrado en todos y todas nuestras asistentes y esperamos de corazón no sea la última vez, ni la única, claro. Espero que me vuelvan a invitar. Me pareció muy chévere. Perdón si a veces hablo un poco rápido o si se me olvidan algunas cosas, pero ahí voy. Muchas gracias, Doc. Bueno, Te que estén enviamos muy un gran bien. abrazo desde la UPTC y bueno, Que hasta estén vernos muy otra vez. bien. Ok, chao. Chao, Doc, muchas gracias. Les recordamos a nuestros asistentes que el link de la charla de asistencia se encuentra en el presente chat. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todos y todas.